Buenas tardes, mi nombre es Cristi Muñoz. A continuación les presentaré el tema 20 que habla acerca de las obligaciones según la pluralidad de los objetos. Estas se dividen en obligaciones conjuntivas, facultativas y alternativas. Las obligaciones conjuntivas son aquellas que están compuestas por varios objetos y el deudor para liberarse debe entregarlos todos. Las características de estas obligaciones conjuntivas es la conjunción copulativa y. Eso hace referencia a que, un ejemplo, debo entregar un celular y un televisor, o debo entregar un celular, un televisor y un reloj. Estas obligaciones no tienen un máximo de objetos, pero sí un mínimo de 2 objetos. La obligación conjuntiva se puede considerar una obligación pura y simple si tan solo que en esta, en vez de entregar un objeto, el mínimo van a ser 2 o más en las cuales nos comprometimos. También en esta obligación se puede estar sometido a una conducta. Ejemplo, debe pintar la casa de mi mamá y la casa de mi abuela. Las obligaciones alternativas se caracterizan por una conjunción disyuntiva de la letra O. Estas los vamos a encontrar en el 1216 y el deudor tiene el poder de poder elegir el objeto. Casi siempre va a ser el deudor. En esta obligación me obligo a entregar un carro o una casa. El poder de elección lo tiene el deudor, como ya lo dije. En el 1219, si se verifica que fue por culpa del deudor, un ejemplo, yo tengo que entregar un caballo, un toro. Si al momento de la exigibilidad de la obligación el toro muere, el deudor elige, se convierte en una obligación pura y simple y el deudor elige entregar el caballo. Un ejemplo para el artículo 1219, tengo la obligación de entregar una vaca o la escultura que está en la Plaza Bolívar. Solo podré entregar la vaca. Se considera una obligación pura y simple. Entrego la cosa que subsiste. O cuando una sola cosa de las prometidas es la que subsiste. En este caso de la vaca, la escultura o la Plaza Bolívar, de la escultura en la Plaza Bolívar, solo la vaca es el objeto de la obligación y se considera una obligación pura y simple, y el poder del deudor, él es el que tiene el poder de elección. Cuando el deudor tiene la culpa, si se muere la vaca o el caballo, debo entregar la cosa que subsiste. Distinto sería si la cosa perece en manos del deudor, por la negligencia del deudor o por una causa, una causa extraña no imputable. Si la vaca muere por un rayo y el caballo muere por negligencia del deudor, el deudor debe pagar el precio de la última cosa que pereció, recordando el artículo 1220 junto con el 1344 de la pérdida de la cosa de vida, de la extinción de la obligación puro y simple, la aplicabilidad. Se deben cumplir los requisitos: que no haya culpa del deudor, que no haya incurrido en mora y que sea una cosa. En caso del artículo 1220, si las cosas se pierden o se extinguen sin culpa del deudor, la obligación se extingue. Pero debe comprobarse todo esto. Las obligaciones facultativas son aquellas obligaciones en las que hay un objeto principal y un objeto accesorio. El objeto accesorio debe estar plenamente identificado en la obligación desde el momento en que se contrae la obligación. Aquí cabe mencionar la figura de la dación en pago.
es una institución jurídica por medio de la cual el deudor se libera de la obligación entregando una cosa distinta por la cual se obligó desde un principio. Un ejemplo claro de esto, un dinero que debía ser pagado en una fecha tal. Al momento de cancelar el dinero, no consiguió el dinero el deudor y le ofrece a su acreedor un celular. El celular cuesta un poco más que el dinero que le prestó, pero el acreedor no lo recibe, ¿ok? Porque no estaba expresamente estipulado en el contrato al momento en que nace la relación obligatoria. Otro ejemplo de esto sería que el deudor sí lo reciba. Otro ejemplo sería que al entregar al cumplir la deuda, al llegar al cumplimiento de la deuda, se reserve la facultad de entregarle un teléfono, pero debe estar escrito. Existen diferencias entre la dación en pago y la obligación facultativa. En la obligación facultativa, el objeto accesorio queda plenamente identificado desde que nace la obligación. La facultad de pagar con tal cosa en específico. En la obligación facultativa, el objeto accesorio está en el deudor es el que elige. Perdón, el deudor no puede, el acreedor no puede exigir una cosa. En cambio, en la dación en pago, el deudor se libera de la obligación si el acreedor recibe la cosa porque entrega una cosa distinta. Estos deben ser acuerdos entre las partes siempre. También existen casos de que se pueda perder la cosa principal. En este caso se debe determinar si se pierde por culpa del deudor, el acreedor exige, y si se pierde sin culpa del deudor, la obligación se extingue, recordando que el género nunca perece y que se deben de cumplir los requisitos del artículo 1200 y 1344.